Nunca imaginé que mis dedos pudieran temblar así mientras le escribía aquel mensaje. Sentada frente al espejo del probador, con la luz fría que hace que todo se vea demasiado real, sentí que mi corazón latía en mi garganta. Lo peor no era lo que estaba haciendo, sino lo que eso significaba sobre mí. Antes de esto, mi vida parecía tranquila. Me llamo Laura, tengo 34 años, y estoy casada con Martín desde hace 8. Él es, bueno, era mi roca, paciente, cariñoso, siempre impecable. Nuestra vida era predecible, segura, cómoda. Pero también silenciosa, llena de rutinas que dejaban poco espacio para mí, para mis deseos, para sentirme viva de otra manera. Nunca pensé que necesitaría buscar eso fuera de nuestro matrimonio. Todo comenzó un martes cualquiera. Había ido sola a comprar ropa para un evento de trabajo y mientras probaba un vestido, él apareció de la nada, Marcos. El dependiente del probador de al lado. Nadie lo esperaba ahí. Nadie que conociera mi mundo. Y en esos 10 segundos, cuando nuestras miradas se cruzaron sobre los espejos compartidos, algo en mí se rompió. No fue solo deseo. Fue reconocimiento. Era como si él viera partes de mí que ni yo sabía que existían. Empezamos con conversaciones pequeñas, un comentario sobre el corte de un vestido, una sonrisa que se prolongaba más de lo normal, un chiste que solo nosotros entendíamos. Y luego, la primera cita accidental en el mismo centro comercial. Nos encontramos en la cafetería, solos entre mesas y aromas de café recién hecho, riéndonos como si el mundo fuera nuestro. Yo tenía miedo, culpa, pero al mismo tiempo me sentía más viva que en años. Con cada encuentro, con cada toque inadvertido, con cada confesión entre sorbos de café, sentí que me abría otra vez. No era solo físico, era él, era lo que me hacía sentir que podía ser otra Laura, una Laura auténtica. Empezamos a vernos en lugares aún más extraños, un probador casi vacío, una librería cerrando, incluso el estacionamiento del supermercado, donde las luces amarillas iluminaban nuestra clandestinidad. Cada lugar nos obligaba a escondernos, a inventar excusas, a crear un mundo paralelo que nadie podía tocar. Pero la culpa estaba siempre ahí, como un susurro frío en mi cuello. Cada vez que volvía a casa, Martín me abrazaba y sentía su confianza y su amor, y yo me sentía traicionera y desesperada. A veces quería gritarle a Marcos que todo debía terminar, que yo no podía seguir engañando, que no era quien él pensaba que era, pero cada vez que lo veía, todo lo racional desaparecía. El punto de quiebre llegó una noche en el probador. No era un encuentro planeado, habíamos coincidido por casualidad. Las luces del lugar eran demasiado brillantes, la soledad demasiado intensa. Y allí, entre perchas y vestidos colgados, nos besamos con una urgencia que me asustó. Sentí que el mundo podía explotar en cualquier momento y nadie lo notaría. Pero entonces, escuché su teléfono vibrar. Un mensaje de Martín, preguntando si ya había llegado a casa, recordándome que él también estaba esperándome para cenar. Y en ese instante, la ilusión se rompió. Sentí que me caía el mundo encima mientras recogía mis cosas con manos temblorosas, todavía oliendo a su perfume, sintiendo su respiración cerca, y pensé en lo fácil que había sido dejarme arrastrar por algo que parecía tan real y tan necesario, pero que en realidad era solo un juego peligroso. Salí del probador sin decir nada, dejando atrás su mirada que pedía explicaciones, y mientras caminaba por el pasillo hasta la salida, cada paso me recordaba la distancia entre la mujer que había sido y la que estaba empezando a descubrir, la que podía sentir placer y miedo al mismo tiempo, la que podía amar y traicionar con la misma intensidad, y al entrar en mi coche, todavía temblando, marqué el número de Martín sin atreverme a mirar mi reflejo en el espejo retrovisor, tratando de sonar normal mientras mi voz se quebraba al decir llego en 5 minutos, y al colgar, la culpa me golpeó como una ola que no puedes esquivar, recordándome que estaba jugando con algo que no tenía retorno, que cada sonrisa que le daba a Marcos era un cuchillo invisible para Martín, que cada encuentro en ese probador era un secreto que me devoraba por dentro. Y mientras manejaba por calles vacías, pensando en cómo todo había empezado con una mirada casual, recordé los días en que mi vida era simple, con cenas juntos, charlas sin tensión, abrazos silenciosos que me hacían sentir segura, y ahora cada recuerdo parecía una mentira, un disfraz que había usado para engañarme a mí misma antes de engañar a él,
La semana siguiente se convirtió en un infierno disfrazado de rutina. Marcos enviaba mensajes cargados de emociones que me hacían sonreír y al mismo tiempo llorar en el baño. Martín me preguntaba cosas simples sobre el trabajo o la familia y yo inventaba respuestas rápidas, evitando cualquier contacto visual que pudiera delatar mi tormento, y en el probador o en la librería, entre luces amarillas o libros olvidados, sentía que mi corazón se dividía en dos, cada parte latiendo por una persona distinta, y me preguntaba si alguien podría entender lo que era amar a dos hombres al mismo tiempo, uno que te da seguridad y otro que te hace sentir viva, y en medio de esa confusión, me encontré hablando con Marcos sobre sueños, secretos, miedos, confesando cosas que no había dicho ni a mi propia madre, y su voz me hacía temblar, su risa me hacía olvidar todo lo demás, y sin embargo cada vez que volvía a casa, Martín estaba allí, mirándome con los ojos llenos de confianza, y yo sentía que cualquier momento podía derrumbarse todo, que bastaba un gesto, un mensaje olvidado, una llamada equivocada para que mi mundo se viniera abajo, y así. Pasaban los días, semanas, con encuentros robados, con mensajes borrados, con mentiras contadas con precisión, con besos robados en lugares absurdos que parecían inofensivos hasta que los analizabas después, y cada noche, acostada junto a Martín, sintiendo su respiración, sentía que me ahogaba en mi propio engaño, que cada abrazo me daba culpa, que cada caricia me recordaba lo que estaba perdiendo y lo que estaba ganando al mismo tiempo. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Marcos me invitó a un lugar completamente distinto, un sitio que parecía imposible para un encuentro de amantes, un viejo gimnasio abandonado donde la luz entraba a través de ventanas rotas, donde el eco de nuestros pasos resonaba como secretos gritados al vacío, y allí, entre colchonetas polvorientas y pesas olvidadas, nos encontramos, y la pasión que había sido contenida durante semanas explotó de golpe, más intensa, más urgente, más dolorosa, y por un instante sentí que podía desaparecer del mundo. Que nadie nos veía, que todo era nuestro, y mientras me abrazaba, escuchando su respiración entrecortada, sentí que la culpa desaparecía y luego regresaba con fuerza, recordándome que Martín estaba en su casa, que me esperaba, que confiaba en mí, que yo lo estaba traicionando, y en medio de esa mezcla de placer y dolor, me di cuenta de que ya no podía sostener la mentira por mucho más tiempo, que necesitaba decidir, que necesitaba enfrentar lo que había hecho, pero al mismo tiempo, mi corazón estaba dividido, y la idea de perder a Marcos me aterraba casi tanto como la idea de perder a Martín, y mientras nos separábamos, él con los ojos llenos de una intensidad que me quemaba. Yo me sentía atrapada en un laberinto de deseo y culpa, y regresé a mi casa como si nada hubiera pasado, abrazando a Martín y sintiendo que cada sonrisa era un puñal, que cada beso era un recordatorio de lo que estaba perdiendo y de lo que estaba ganando al mismo tiempo. Y así continuó la espiral, cada encuentro más arriesgado, cada mentira más pesada, cada emoción más intensa. Hasta que un día recibí un mensaje de Marcos que decía que necesitaba hablar conmigo en serio, que todo estaba cambiando, y cuando nos vimos en aquel café silencioso, lejos de probadores y gimnasios abandonados, con la luz de la tarde entrando por los ventanales, me dijo algo que me dejó sin aliento, me confesó que se estaba enamorando de mí de verdad, que no podía seguir así, que necesitaba decidir si quería un futuro conmigo o no, y en ese momento sentí que todo el mundo se derrumbaba, que las decisiones que había postergado durante semanas ahora me golpeaban como un mazo. Y mientras lo miraba a los ojos, sintiendo la verdad cruda de su amor y la traición que yo llevaba dentro, entendí que nada volvería a ser igual, que cualquier elección que hiciera iba a herir, que cualquier paso en falso podía destruir años de vida que había construido con Martín, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos mientras lo abrazaba por última vez en ese café que se convirtió en nuestro confidente silencioso, sabiendo que la culpa, el deseo y la verdad se habían entrelazado de una manera que no podía deshacer, y me fui caminando hacia mi casa con la sensación de que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría todo, que cada mentira que había contado, cada secreto que había guardado, cada beso robado en lugares imposibles, me había llevado a un momento de verdad absoluta. Y mientras abría la puerta y veía a Martín esperándome, con esa mirada confiada, me di cuenta de que no podía seguir escondiéndome, que debía decidir, pero no sabía si mi corazón tenía la fuerza suficiente para elegir. Y sentí que mi mundo entero pendía de un hilo invisible, y me pregunté si alguien podría perdonarme alguna vez, incluso yo misma, y entonces, con el corazón latiendo a 1000, respirando con dificultad, supe que todo estaba a punto de explotar y que ya nada sería lo mismo.
Abrí la puerta y lo vi allí, Martín, con su camiseta arrugada y esa sonrisa tranquila que siempre me había hecho sentir segura. Y al mismo tiempo sentí que cada latido de mi corazón se rompía en pedazos porque llevaba conmigo el olor de Marcos, la sensación de sus manos, la urgencia de nuestro encuentro en él. Gimnasio abandonado, y mientras me abrazaba como si nada hubiera pasado, yo sentía que mi cuerpo reaccionaba al suyo, pero mi mente gritaba que estaba traicionando todo lo que habíamos construido. Y en la cocina, mientras preparaba café como si fuese un ritual cotidiano, pensaba en cómo había llegado hasta aquí, en cómo una mirada en un probador podía desencadenar semanas de secretos, y mientras Martín hablaba sobre su día y yo asentía con sonrisas falsas, me daba cuenta de que cada mentira que había dicho se había convertido en un peso imposible de ignorar, y cada mensaje borrado, cada encuentro robado, cada suspiro compartido con Marcos me habían llevado a un borde donde ya no podía sostener nada, y esa noche, mientras nos acostábamos juntos, sentí que mi mente volaba hacia todos los lugares donde nos habíamos encontrado clandestinamente, el eco del gimnasio, el silencio de la librería, el calor de las colchonetas, y mi cuerpo reaccionaba como si aún estuviera allí, entre sus brazos. Mientras abrazaba a Martín y escuchaba su respiración confiada, y de repente me di cuenta de que estaba jugando con fuego de una manera que jamás había imaginado, que cada beso robado había sembrado una semilla de culpa que ahora estaba floreciendo en un jardín de miedo y deseo imposible de controlar, y los días siguientes fueron un delirio. Mensajes de Marcos que llegaban a horas imposibles, llamadas que debía ignorar mientras Martín me miraba a los ojos buscando alguna señal de sinceridad, y yo caminaba por la casa como un fantasma, sonriendo cuando debía, callando cuando no podía, atrapada entre dos mundos que se sentían igual de reales y devastadores. Y cada vez que me encontraba con Marcos en lugares inusuales, desde el probador hasta el gimnasio, sentía que cada toque y cada palabra me acercaba a un abismo del que no sabía si podría volver, y mientras hablamos de todo, de nuestras vidas, de lo que sentíamos, de los miedos que teníamos, me di cuenta de que él me veía como alguien completa, alguien que podía ser amada sin reservas, mientras que con Martín, aunque el amor era sólido y confiable, sentía que había partes de mí que nunca se mostraban, que se quedaban atrapadas entre la rutina y la seguridad, y así pasaron semanas en un loop de deseo y culpa. Hasta que un día, mientras nos encontrábamos en un viejo almacén vacío que Marcos había elegido por la privacidad, nos abrazamos y de repente se escuchó un ruido, alguien caminando cerca de la puerta, y la adrenalina nos hizo apartarnos y reír nerviosamente, y mientras me secaba las lágrimas que habían caído por la mezcla de miedo y excitación, me di cuenta de que no podía seguir escondiéndome, que cada encuentro estaba dejando cicatrices invisibles en mi alma y que estaba a punto de perderlo todo si no hacía algo. Y esa noche, sola en mi cama, con Martín dormido a mi lado, pensé en Marcos, en cómo sus ojos me habían mirado con una mezcla de amor y necesidad, y en Martín, en cómo su confianza y su cariño incondicional me habían protegido durante años, y en ese momento sentí que mi corazón estaba roto en dos, que cualquier decisión iba a doler, que cualquier paso que diera cambiaría mi vida para siempre, y mientras me quedaba mirando el techo, recordando cada beso, cada abrazo, cada secreto compartido en lugares imposibles, comprendí que había llegado el momento de enfrentar la verdad, de admitir todo, de decidir a quién pertenecía realmente mi corazón, pero la confusión, el miedo y el deseo estaban tan entrelazados que no podía distinguir lo correcto de lo necesario, y me pregunté si el amor verdadero era suficiente para soportar la culpa, si la pasión podía coexistir con la lealtad, si alguien podía entender lo que significaba amar a dos hombres de maneras completamente distintas y profundas. Y así pasaron los días siguientes en un torbellino de emociones, con cada mensaje de Marcos latiendo en mi bolsillo como un recordatorio de lo que estaba en juego, y cada mirada de Martín cargada de confianza y amor haciéndome sentir que cualquier error podía destruir años de historia. Y mientras me preparaba para enfrentar la conversación que sabía que no podía seguir evitando, me sentía como si estuviera caminando sobre un alambre invisible, con la certeza de que cualquier paso en falso podía arruinarlo todo, y al final del día, con las manos temblando y la garganta seca, supe que no podía seguir huyendo, que debía decidir, pero no sabía si mi corazón tenía la fuerza suficiente para elegir. Y mientras respiraba profundamente antes de entrar a la sala donde Martín estaba sentado, sentí que todo mi mundo estaba a punto de cambiar, que cada mentira que había contado, cada secreto que había guardado, cada beso robado en lugares imposibles, me había llevado a un momento de verdad.
absoluta, y supe que ya nada volvería a ser lo mismo, que el amor. La pasión y la culpa se habían mezclado de tal manera que cualquier elección futura sería un riesgo que podría destruir o salvar todo lo que había conocido. Entré en la sala con el corazón latiéndome en la garganta, las manos sudorosas, la mente inundada de todos los secretos que había acumulado en semanas. Y Martín me miraba con esa calma que siempre había sido mi refugio, pero que ahora me parecía casi cruel, como si su confianza me gritara que todo lo que había hecho estaba mal, y mientras me sentaba frente a él, tratando de encontrar las palabras adecuadas, sentí que mi garganta se cerraba, que cada mentira que había dicho hasta ahora se condensaba en un nudo imposible de deshacer, y empecé a hablar, al principio con voz temblorosa, contando los pequeños detalles que parecían inofensivos, los mensajes borrados, las salidas imprevistas, los encuentros casuales en lugares absurdos, y cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo que atravesaba mi propia alma porque sabía que estaba rompiendo la confianza de alguien que me había dado todo sin reservas, y mientras él escuchaba en silencio, con los ojos fijos en mí, sentí que el aire de la habitación se volvía pesado, como si cada secreto flotara entre nosotros, y seguí, ahora con la voz más firme pero cargada de dolor, describiendo cómo había conocido a Marcos en un probador, cómo nos habíamos visto en la cafetería, en la librería, en el gimnasio abandonado, cómo cada encuentro había sido intenso, emocional y casi imposible de resistir, cómo su presencia me hacía sentir viva, completa y al mismo tiempo culpable, destrozando la imagen de la mujer que Martín había amado durante años, y él permanecía inmóvil, escuchando, respirando lentamente, sin interrumpirme, como si cada revelación fuera un golpe que él absorbía silenciosamente, y mientras yo lloraba, sintiendo que mi alma se desgarraba entre el deseo y la lealtad. Martín finalmente habló, con voz baja pero firme, preguntando cómo me había sentido, si había alguna posibilidad de que esto fuera solo una fase, si realmente había pensado en lo que significaba para nosotros, y cada pregunta era un recordatorio de lo mucho que podía perder, de lo frágil que se había vuelto nuestro mundo, y mientras trataba de responder, me di cuenta de que incluso yo misma no sabía qué quería, si quería seguir con Marcos, si podía perdonarme a mí misma, si podía seguir siendo la mujer que él conocía, y mientras la conversación continuaba, se mezclaban gritos contenidos, llantos, confesiones, silencios largos que pesaban más que cualquier palabra, y en medio de todo, sentí un estremecimiento inesperado. Marcos apareció en la puerta de la sala, sin avisar, con los ojos llenos de desesperación y amor, y su presencia convirtió la habitación en un campo minado de emociones, porque ahora no solo tenía que enfrentar la traición frente a Martín, sino que también debía confrontar mis propios sentimientos hacia alguien que me había hecho sentir viva de una manera que no podía negar, y mientras los dos hombres me miraban, uno con dolor silencioso, otro con una intensidad que me quemaba, sentí que el tiempo se detenía, que cada decisión que tomara en ese instante definiría mi vida entera, y mientras intentaba explicar, mientras las palabras se trababan en mi garganta, mientras las lágrimas caían y mi corazón gritaba en conflicto, entendí que no podía seguir huyendo, que no podía seguir jugando con dos amores, con dos vidas, que algo tendría que romperse para que algo pudiera sanar, y mientras Marcos y Martín esperaban mi respuesta, con paciencia y furia contenida al mismo tiempo, sentí que la verdad se revelaba de golpe, que no importaba cuánto amara a uno u otro, que la pasión y la rutina no podían coexistir sin destruir algo, que cada beso robado, cada susurro secreto, cada abrazo escondido había dejado cicatrices profundas, y que ahora, en ese instante, tenía que enfrentar la consecuencia de cada elección, y mientras respiraba hondo, tratando de calmar el caos en mi pecho, supe que la historia no terminaría con un simple perdón ni con un regreso a la normalidad, que todo lo que habíamos vivido estaba marcado por la intensidad de nuestros deseos, por la vulnerabilidad que habíamos compartido, por la fragilidad del amor humano, y mientras los tres nos quedábamos en silencio, sintiendo la electricidad del momento, comprendí que la vida nos había colocado en un punto sin retorno, que cualquier movimiento futuro sería un riesgo, que la culpa, la pasión, el miedo y el amor estaban entrelazados de una manera que ninguno de nosotros podía desenredar por completo, y en medio de ese silencio, mientras los relojes de la casa marcaban cada segundo con lentitud dolorosa, sentí que mi alma se dividía aún más, que mis decisiones, mis emociones y mis deseos estaban en una cuerda floja, y mientras los observaba a ambos, con el corazón latiendo a mil, supe que en ese instante, todos los secretos, todas las mentiras, todas las pasiones contenidas, habían alcanzado su punto máximo,
y que lo que sucediera después cambiaría nuestras vidas para siempre, pero todavía no sabía cómo, y todavía no sabía qué camino tomar. Y mientras respiraba profundamente, la tensión en la habitación se volvía insoportable, cada mirada, cada silencio, cada movimiento cargado de emoción. Y en ese instante entendí que la historia que había empezado con una mirada casual en un probador había llegado a un punto donde nada podría volver a ser igual, y mi corazón latía entre el deseo, la culpa, el amor y el miedo, y supe que cada decisión que viniera sería irreversible, y que la vida me estaba obligando a enfrentar la verdad completa. Sin excusas, sin escapes, sin secretos, solo con la pura intensidad de todo lo que había sucedido hasta ahora y todo lo que estaba a punto de suceder. Sentí que mi pecho iba a estallar mientras los miraba a los dos, Martín con los ojos llenos de incredulidad y dolor silencioso, Marcos con la intensidad de alguien que te ama sin condiciones, y yo allí, atrapada entre lo que debía y lo que deseaba, intentando respirar mientras las palabras se agolpaban en mi garganta, recordando cada beso robado, cada abrazo en lugares imposibles, cada conversación cargada de secretos que ahora pesaban toneladas sobre mis hombros, y mientras los escuchaba respirar, sentí que el tiempo se estiraba hasta volverse insoportable. Que cada segundo que pasaba nos acercaba más a un punto de no retorno, y comencé a hablar con voz temblorosa, confesando no solo mis encuentros sino mis emociones, como me sentía viva con Marcos de una manera que nunca había sentido con Martín, pero también como amaba a Martín con una profundidad que me aterraba reconocer, y mientras decía todo eso, sentí que mis lágrimas mojaban mis mejillas y mi corazón latía desbocado, y ellos me escuchaban en silencio, como si cada palabra fuera un golpe que transformaba nuestra realidad, y mientras trataba de explicar, Marcos tomó mi mano con suavidad, como buscando anclarme a algo, y Martín cerró los ojos un instante, respirando profundo. Y en ese instante sentí que el mundo se había reducido a esos 3 cuerpos, 3 almas, 3 verdades que chocaban con violencia, y mientras mi mente giraba tratando de encontrar una salida, un camino que no existía, Marcos me susurró que me amaba y que estaba dispuesto a esperar a todo, mientras Martín me preguntaba si alguna vez había pensado en nuestra vida juntos, en los años que habíamos compartido, en los sueños que habíamos construido, y cada palabra era un golpe doble. Porque sabía que debía elegir pero no podía. Porque mi corazón se negaba a traicionar a uno sin destruir al otro, y sentí que el miedo me paralizaba, que la culpa me consumía, que el deseo me arrastraba, y mientras los 3 nos quedábamos atrapados en ese silencio cargado de emociones, escuchando solo la respiración y el latido de mi corazón, comprendí que no había manera de retroceder, que cualquier decisión que tomara sería definitiva, y que todo lo que había pasado, cada secreto, cada encuentro clandestino en probadores, cafeterías, librerías, gimnasios abandonados, había sido solo el preludio de este momento, y mientras mis manos temblaban sobre mis piernas, Marcos apretó suavemente mi mano, Martín se levantó lentamente, y yo sentí que todo mi mundo podía explotar en un instante, que cada latido era un recordatorio de que la pasión, la culpa y el amor estaban entrelazados de una manera que jamás había imaginado, y mientras intentaba encontrar las palabras, sentí un vacío que me recorría por dentro, un vacío que decía que la vida que conocía ya no existía, que todo estaba cambiando, y que la única forma de sobrevivir emocionalmente sería enfrentar la verdad completa, desnudar mi alma sin máscaras, sin excusas, sin secretos, y mientras lo hacía, la tensión en la habitación se volvió casi física. Como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, y comprendí que cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier gesto podía romper todo lo que quedaba intacto, y mientras respiraba profundo, tratando de calmar el caos dentro de mí, sentí que la historia que había comenzado con un encuentro casual en un probador había alcanzado un punto de quiebre absoluto, que cada beso robado, cada susurro compartido, cada lágrima derramada, me había traído hasta este momento de verdad cruda inevitable, y mientras los observaba, con el corazón latiendo a 1000, supe que no había vuelta atrás, que la vida nos obligaba a enfrentar lo que éramos, lo que sentíamos, lo que habíamos hecho, y que a partir de este instante todo cambiaría para siempre, y mientras los 3 nos quedábamos allí, en medio del caos de emociones, sentí que el amor, el deseo y la culpa se mezclaban de manera tan intensa que cualquier elección sería dolorosa, que cada camino posible estaba lleno de pérdidas y revelaciones, y que el momento de decidir, de enfrentar la verdad absoluta, había llegado, y que nada volvería a ser igual, y mientras mi respiración se mezclaba con la suya, mientras las miradas se cruzaban,
comprendí que estaba al borde de un precipicio emocional del que nadie podría salvarme, y que todo lo que había vivido, todos los secretos que había guardado, cada encuentro en lugares imposibles, me habían traído a un punto donde la vida me obligaba a mirar de frente a mis deseos, mis miedos y la verdad completa de mi corazón, y mientras mis ojos se llenaban de lágrimas y mis manos temblaban, supe que no podía seguir huyendo, que la decisión que tomara en los próximos segundos definiría todo, y que el peso de la culpa, del amor y del deseo era más grande de lo que jamás había imaginado, y que en ese instante, el tiempo se había detenido, dejando solo el silencio cargado de emociones, de amor, de miedo y de pasión que nos mantenía a los tres atrapados, conscientes de que la historia que habíamos vivido hasta ahora no era nada comparada con lo que estaba por suceder, y que cada respiración era un recordatorio de que estábamos a punto de cruzar un límite del que nadie podía regresar, y que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir y que cualquier decisión, cualquier confesión, cualquier movimiento sería irreversible, mientras mi corazón latía desbocado, mezclando culpa, deseo y amor en un torbellino imposible de detener. Me detuve en el centro de la sala, respirando con dificultad, mientras los dos me miraban, Martín con los ojos llenos de dolor silencioso y Marcos con una intensidad que casi me quemaba, y supe que no podía seguir ocultando nada más, que debía hablar con la verdad completa, que cada secreto, cada beso robado, cada abrazo escondido había llevado a este momento y que ya no había vuelta atrás. Y mientras las lágrimas bajaban por mi rostro, les dije que no podía seguir con los dos, que mi corazón estaba dividido y que la única forma de seguir adelante era enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho, que amaba a Martín con una profundidad que nunca podría traicionar completamente, pero que también había sentido algo con Marcos que me había hecho sentir viva de una manera que no conocía, y mientras hablaba, vi cómo Marcos tragaba saliva, sus ojos llenos de una mezcla de amor y tristeza, y cómo Martín apretaba los puños, respirando hondo, intentando contener el dolor, y en ese instante comprendí que el momento decisivo había llegado, que cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier elección definiría nuestras vidas para siempre. Y les dije que necesitaba tiempo, que necesitaba entender quién era yo, quién quería ser, y que no podía tomar una decisión precipitadamente sin destrozar a alguien en el proceso. Y mientras Marcos y Martín se miraban entre sí, sentí un silencio absoluto, pesado, cargado de emociones que nadie podía contener, y luego Marcos asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, diciendo que esperaría, que entendía que esto no era fácil, que respetaba lo que necesitaba, y Martín, con un hilo de voz, me pidió que no lo dejara sin luchar, que él aún confiaba en mí, que aún había un nosotros que podía salvarse. Y mientras los escuchaba, sentí que mi corazón se quebraba aún más, porque amaba a ambos de maneras completamente distintas y ninguna elección parecía justa, y en ese instante, mientras los tres permanecíamos en silencio, respirando juntos el mismo aire cargado de emociones, escuché un ruido detrás de mí, un sonido que no había notado, y me giré lentamente y vi que alguien había entrado en la habitación, alguien que había estado observando sin que lo supiéramos, y fue entonces cuando entendí que la historia que había creído controlar, que había pensado que solo afectaba a 3 personas, se había vuelto mucho más grande, que cada secreto, cada mentira, cada emoción tenía repercusiones que yo ni siquiera podía imaginar, y mientras los miraba a los tres, sintiendo mi corazón latir desbocado entre miedo, culpa y deseo, comprendí que la vida nos había colocado en un punto donde nada volvería a ser igual, que cada decisión que tomara definiría no solo mi destino, sino el de todos los que había tocado con mis actos, y que el amor, la pasión y la verdad eran fuerzas demasiado poderosas para ignorar. Y mientras la tensión en la habitación alcanzaba su límite, supe que la historia no terminaba aquí, que la vida siempre encontraría formas de retarnos, de hacernos elegir, de obligarnos a confrontar nuestros sentimientos más profundos, y entonces me volví hacia ellos, con lágrimas que quemaban mis mejillas, con el corazón en la garganta, y susurré la única pregunta que podía expresar todo lo que sentía, que resumía cada emoción contenida, cada secreto compartido, cada traición y cada amor imposible. Si alguien pudiera amarte así, con todo, ¿serías capaz de perdonarlo o de dejarlo ir?